Esta es la historia real de El Perro del Diablo. Segunda parte. Ya hemos contado una historia sobre un perro diabólico. Este es otro relato que se ajusta en el verano de 2000, en el mes de julio. Contado en primera persona. Historia que viene desde Bolivia. Fue en el verano del año 2000, en julio. Tenía 17 años. Era época de vacaciones de invierno en Bolivia, así que mi familia y yo emprendimos un viaje al pueblo de mis abuelos, en los valles cruceños. Un área rural, rodeada de laderas y vegetación, en los que te hundías en un ambiente de relajación total. Cada año emprendíamos el viaje para escapar del barullo de la ciudad y perdernos por unos días en aquellos lugares remotos, llenos de carencias, pero felices de poder ser parte de él. Así que salimos muy temprano, aunque más tarde de lo previsto. Cuando llegamos a la región, ya estaba oscuro, a pesar de ser temprano aún. Mi padre no manejaba en esas condiciones, así que decidimos pasar la noche en una de las casas de mis abuelos, en la orilla de unos montes escapados y cercanos al pueblo donde ellos vivían. La casa era rústica, de madera, con techo de chapa y con pocas prestaciones. Solo había una cama donde dormirían mis padres, mientras que mi hermano y yo lo haríamos en el piso de madera de la vivienda. Cenamos algo de lo que ya llevábamos. En la alacena no había nada, y mi vieja tuvo que encender la estufa de leña para calentar algo de la comida, mientras esperábamos a que llegaran mis abuelos y un par de tíos que también estaban viniendo. Entre charlas y risas el cansancio nos venció. Como ya era muy tarde, mis familiares decidieron no ir y quedarse en su casa, y así salir de día a la mañana siguiente. Así que nos acomodamos para descansar, y nosotros también por la mañana emprenderíamos el camino al pueblo, a la casa grande de mis abuelos. La oscuridad del lugar y los ruidos nocturnos del monte nos comenzaron a arrullar. Apenas iba entrando en el sueño profundo cuando un ruido extraño inundó el ambiente. Fue un llanto. Alguien se estaba quejando afuera. Me alerté y me paré buscando entre la oscuridad el origen del sonido. Me acerqué a la ventana, corrí la cortina y solo observaba la oscuridad de la noche. No fui la única. Mis padres también se alertaron, y mientras mi padre miraba por la rendija de la ventana hacia el exterior, mi mamá exclamó: ¿Ustedes también escucharon eso? Todos contestamos al unísono y susurrantes que sí habíamos escuchado, y nos quedamos en total silencio. Luego de un rato se volvieron a escuchar los llantos, pero esta vez eran más fuertes y eran lamentos de dolor de una mujer a la que le estaban causando algún tipo de daño. Algo raro, porque no había vecinos a la cercanía, solo nosotros estábamos ahí. Cuando los lamentos se comenzaron a escuchar más cerca, yo empecé a tener temor y abracé a mi madre, que también estaba tensa y helada. Todos estábamos petrificados, no queríamos movernos. Mi padre aún continuaba viendo por la ventana, mientras que mi mamá le advirtió que no espiara, porque quizás sería algún espectro que merodeaba en el monte intentando llamar la atención para hacernos salir de la casa. Las consecuencias de hacerlo podrían ser funestas. A todos se nos espantó el sueño y no sabíamos qué hacer. No queríamos movernos, ni siquiera respirar. Los lamentos se escuchaban a veces cerca y a veces lejos, haciendo más tenso el momento y la locura que comenzaba a asomarse en mí. Quería salir corriendo, pero ¿dónde? Mi mamá apretaba mi mano también con algo de pánico, y poco a poco el cansancio nos comenzó a vencer. Decidimos volver a dormir, teniendo en cuenta que los lamentos no nos harían daño si no salíamos de la casa. Pero entonces sucedió algo horrible.
Una leve ventisca comenzó a sentirse en el exterior. Las ramas de los árboles rascaban el techo de chapa de la casa haciendo un ruido escalofriante, y algunas cosas comenzaron a moverse por el viento, que poco a poco empezó a golpear la casa, tanto que de forma intempestiva las puertas de madera de la entrada se abrieron de par en par. El escándalo y nuestros gritos hicieron un caos, pero casi al instante nos quedamos todos callados y petrificados ante la oscura presencia de un perro negro que estaba afuera de la puerta. Era grande y cubierto de un pelaje negro y grueso que contrastaba con un par de ojos brillantes que parecían emitir tenues llamas que lograban iluminar un hocico provisto de amenazadores dientes. Gruñía y parecía estar ahí estático, como esperando que alguien se moviera para atacarlo. Los gruñidos eran raros. Parecía que lo hacían varios animales a la vez, a través de ese ser infernal. No sé cuánto tiempo pasó, pero apenas el perro movió una pata adentro de la casa, los que estábamos en el piso nos paramos de golpe y corrimos a la cama junto a mis padres, que estaban al otro extremo. Mi hermano corrió a la cocina por una escoba y, tratando de asustar al animal, usando toda su adrenalina, tomó firmemente el palo y corrió dando maldiciones al animal, que al verlo se dio la vuelta y corrió hasta fuera de la casa. Mi hermano salió tras él. Todos le gritamos frenéticamente que no lo hiciera, y aún así salió de la casa y desapareció en la oscuridad. Pero no tardó mucho en dar un grito que alertó a todos. Salimos de la casa y vimos a mi hermano parado, petrificado, en el medio del campo, con el palo en la mano. Temblaba. Cuando nos acercamos a preguntarle qué había pasado, con un dedo tembloroso y con la boca trabada de miedo, señaló algo, y al mirar, nos sorprendimos y empezamos a persignarnos. Frente a nosotros había varias cruces hechas de ramas enterradas. Estaban perfectamente acomodadas en el suelo de tierra y parecía que estuvieran invertidas. Aún con la impresión de ver aquello, tirábamos del brazo de mi hermano para que entrara a la casa. Apenas estábamos lográndolo cuando vimos que el animal empezó a correr para meterse con nosotros, ladrándonos y haciéndonos ruidos extraños. Corrimos con el alma en un hilo y al entrar, notamos que el perro lo hizo detrás nuestro y corrió a la habitación. Nos acercamos lentamente. Mi padre decía que el perro se había metido debajo de la cama. Era imposible. La cama no tenía tanto espacio abajo para que el enorme animal entrara. Mi padre se acercó a la habitación. Cuando lo hizo, la cama salió volando y el perro se paró en dos patas. Se lo juro por Dios, mi padre quedó petrificado mirándolo. El animal escupió una viscosa baba que empapó la cara de mi padre. Volvió a ponerse en cuatro patas y corrió saliendo de la casa. Obviamente, trabamos la puerta y esa noche no pudimos dormir. El ambiente tenía un hedor a perro y a excremento que era insoportable. No quisimos abrir las ventanas, temiendo que el animal regresara. No lo hizo, pero los lamentos continuaron y se escuchaban cada vez más cerca. Esa noche no dormimos. Todos estábamos espantados y más mi padre, que quizás se llevó la peor parte, al ver a los ojos a ese perro infernal. Nuestras intenciones de quedarnos se vinieron abajo al ver las cruces enterradas en el patio y las pisadas de las patas del perro. Estábamos aterrados y llenos de un espanto tan terrible que todos nos empezamos a sentir mal. Estábamos descompuestos, vomitábamos, no lo soportamos y ese mismo día regresamos a la ciudad. Llegamos a casa y llamamos por teléfono a nuestro abuelo. En esa época no había celulares. El teléfono sonaba y sonaba y nadie nos atendía. Fue mi padre entonces el que dijo que lo dejáramos a él, que él iría directamente a la casa de sus padres a ver qué había ocurrido. Mi padre partió. Fue la última vez que lo vimos con vida, según lo que reconstruyó la policía. Llegó a la casa de mis abuelos y se pegó un tiro. Los forenses nos contaron que los cuerpos de mi abuela y de mi abuelo llevaban 48 horas muertos. Estaban envenenados. Comida para ratas en la sopa. Las únicas huellas que la policía encontró en la casa de mis abuelos, además de la de ellos, eran las de mi padre.
por lo tanto lo culparon a él. La hipótesis más firme es que él los envenenó y luego se mató. Pasaron 17 años de eso y aún hoy me sigo preguntando. Mi padre pensó ese macabro plan, el de asesinar a sus padres, para después matarnos a nosotros. Mi padre nos quería envenenar también a nosotros en esa casa. El perro del diablo finalmente vino a defendernos. Se enfrentó a él. Nunca lo sabremos. De lo que estoy seguro es de que a veces el diablo hace un bien para hacer un mal mayor. Evidentemente mi padre había hecho algún pacto y tuvo que pagar con su vida. El perro del diablo no solo es un guardián, también es un sicario.